¿Qué tal? Mi nombre es Luis Almeida, soy el director de la empresa de formación Aula Formativa. Quiero darte la bienvenida al primero de los vídeos de introducción del nuevo Photoshop CS4. Vamos a meternos ya directamente en materia y a explicar las novedades del Photoshop CS4. En este primer vídeo me voy a centrar en lo más básico, que obviamente salta a la vista nada más que abrimos el nuevo Photoshop CS4. Por cierto, para las personas que no lo tengáis en nuestra web www.dominaphotoshop.com/blog tenéis un enlace donde pone descarga CS4, ¿vale? Arriba del todo en el menú, lo habréis visto las personas que habéis estado dentro de nuestra web. Desde ahí podéis descargaros, tenéis la instrucción para descargaros la versión del nuevo Photoshop CS4 tanto para Mac como para Windows. ¿De acuerdo? Evidentemente las instrucciones son muy sencillas. Directamente ir al enlace, eso os llevará a la página de Adobe, os registráis de forma gratuita y tenéis de forma gratuita esta herramienta en español tanto en Mac como para Windows durante 30 días. Bien, seguimos con el vídeo. Lo que tenemos que hacer es, para explicar, lo primero que os voy a explicar es abrir una serie de fotografías. Cuando yo abro una fotografía, ya encontramos una diferencia con respecto a las versiones anteriores de Photoshop. Y es esta pestañita de aquí, es decir, no me abre la ventana, la fotografía dentro de una ventana, sino dentro de una pestaña. Si yo abro una segunda fotografía, como veis, lo que va haciendo es creando nuevas pestañas. Es una forma mucho más eficiente de trabajo que tener las ventanas que teníamos antes, ¿vale? Adobe se ha dado cuenta de esta opción y la ha incluido dentro de Photoshop CS4. La idea de cómo trabajar con pestañas es muy parecida a, por ejemplo, cuando en los nuevos navegadores de Internet, si tenéis las últimas versiones, por ejemplo, de Firefox o de Internet Explorer, veréis que podéis navegar directamente abriendo exactamente igual que aquí, por pestañas y no por ventanas nuevas, ¿vale? El programa te permite las dos opciones y el Photoshop también. Entonces vamos a abrir más para explicar más opciones con estas nuevas pestañas. Para abrir el resto, yo lo que hago es seleccionar el primero y el último, y así selecciono los de en medio. ¿Cómo lo hago? Presionando, antes de hacer clic en la última foto, presionando la tecla Shift de mi PC. Presiono la tecla Shift, hago clic en la última foto y como veis lo que he hecho es una selección múltiple. De esta forma puedo abrir múltiples fotografías directamente en Photoshop sin tener que ir seleccionando una a una. Le damos a abrir y automáticamente el programa carga el resto de las fotografías. Como veis, lo que os iba diciendo antes, las fotografías se van cargando directamente en pestañas y podemos acceder una a una a las fotografías. Si tenéis el entorno más o menos como lo tengo yo en esta pantalla, podréis ver que aquí os sale una doble flecha. Esa doble flecha lo que hace es que, digamos que te hace un listado de todas las fotografías que hay ahora mismo en pantalla y te permite pasar de una a otra muy rápidamente. ¿Lo veis? Simplemente aquí le tenéis el listado. Quiero ahora trabajar con la fotografía 5. Bueno, pues me voy a la 5. Es una forma muy cómoda de trabajar. Si no tenéis esta flecha, posiblemente sea porque tenéis la ventana más grande o porque tenéis esta opción de aquí, los paneles arrastrados hacia la derecha. Es decir, si yo hago un clic aquí, como veis, se me arrastran un poco, se me hacen más cortos los paneles. Y digo paneles porque la versión nueva de Photoshop ahora ya no se llaman paletas, ahora ya se llaman paneles, ¿vale? Entonces, como decía, si esto es más corto, si los paneles están más pequeñitos, eso hace que el área mía de trabajo sea más grande y que no sea necesario que aparezca esa doble flecha, ¿de acuerdo? Entonces, si esto para trabajar más cómodamente lo tengo abierto, automáticamente veréis aquí una doble flecha y como digo, lo que permite es movernos rápidamente entre las fotografías. Vale, ¿qué más podemos hacer? Podemos ir directamente a cada una de las fotografías haciendo clic en cada una de las pestañas. Podemos también cambiarlas de orden, es decir, por ejemplo, aquí tengo la fotografía 6. Y yo quiero que la fotografía 6 no esté aquí, esté al final. Como veis aquí ahora mismo en la lista veo 1, 2 y aquí está la sexta. Yo no quiero que la sexta esté en esta posición, sino en la final. Bueno, pues para eso hago clic en la pestaña y arrastro sin soltar, como veis poco a poco lo voy moviendo
y lo suelto donde a mí me interese, en este caso al final. Cuando llega al final, suelto y automáticamente lo que he cambiado es la pestaña de posición. Es decir, resumiendo, podemos modificar la disposición de cada una de las pestañas en el orden que a mí me interese para trabajar de forma más eficiente. Del mismo modo, si yo me voy directamente aquí a las flechitas, veremos que en mi lista automáticamente la foto 6 ya no está aquí como estaba antes, sino que está al final. Es decir, se actualiza de forma automática. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer trabajando con pestañas? Bueno, pues otro tema muy interesante es, por ejemplo, es separar esa pestaña a una ventana de forma independiente. Si queremos trabajar con esa fotografía en especial y no con las otras, o por la razón que queramos separarla del resto de las pestañas, es muy sencillo. De nuevo hacemos clic y en vez de moverla horizontalmente como he hecho antes, lo que hago es hacia abajo, hacia mi área de trabajo, hasta que veamos cómo se forma una ventana independiente. Cuando ya lo tengo, suelto y ya tenemos la típica ventana que nos recuerda a los Photoshop de las versiones anteriores. Podemos trabajar de forma totalmente independiente con respecto a las otras fotografías y como veréis la nueva ventana no solamente se pone por encima del resto de las pantallas, sino que se pone por encima de los paneles. ¿De acuerdo? Yo puedo pasar por encima de los paneles y está superpuesta, está por encima. ¿Cómo volvemos una vez que hemos